Salvador Blando. El doctor Salvador Blando está esta mañana con nosotros. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes, que tiene que ver con todo esto de la circulación de las venas y arterias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Vamos con el famoso pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético es una gran complicación de la diabetes. Sí. Hablar de pie diabético tenemos que irnos un poquito hacia atrás y hablar a grosso modo de la diabetes, una pandemia también, una enfermedad a nivel mundial donde se calcula que para el 2040, dentro de algunos años, va a haber alrededor de 700 millones de diabéticos en todo el mundo. 700 millones. 700 millones de diabéticos. ¿Esto es el 10% de la población? Aproximadamente, y estamos hablando de que uno de cada 10 personas es diabética. El 10%, fíjate. Y hay otro tanto de pacientes que se considera el mismo número no diagnosticados. Esto de la diabetes pertenece al tema de la especialidad de endocrinólogo, se me fue la palabra, del endocrinólogo. ¿Qué tiene que ver el cirujano vascular, en este caso tú, con el pie diabético y con la diabetes? Mucho. Okay. La diabetes es una de las principales causas de mortalidad de nuestro país, ya ocupando los primeros lugares y a nivel mundial también. Sí. La diabetes, primera causa de ceguera, primera causa de insuficiencia renal en México, primera causa de amputaciones no traumáticas en el mundo. La mitad de todas las amputaciones que se hacen en el mundo son generadas por diabetes. ¿Amputaciones no traumáticas qué quiere decir? Las amputaciones pueden ser por algún accidente, te cortas con algo, sí, en una máquina, un accidente automovilístico, sí, genera amputaciones. Sí. No traumáticas, hablando de enfermedades metabólicas como la diabetes. Como la diabetes. ¿Qué sucede aquí? Mi papel o nuestro papel como cirujanos vasculares, ¿cuál es? Que la diabetes se asocia a enfermedad arterial periférica. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras arterias se van tapando. Entonces hay menos circulación, menos oxígeno, menos nutrientes y los tejidos se mueren, se necrosan, causa una gangrena. Y de ahí, si esto no se detecta a tiempo, pues el paciente puede terminar en una amputación. La enfermedad arterial periférica, imagínate, se considera que en un paciente diabético me aumenta 10 veces el riesgo de poder perder una pierna. Es muchísimo, mucho. Salvador, no hay datos, síntomas de... Ahí viene la gangrena. Me cuesta mucho trabajo entender que puedan perder una pierna, a veces las dos. Y mira que tuve un tío hace millones de años que perdió las dos piernas por este tema de la diabetes. Yo decía, ¿qué no vio que estaba medio negrito el dedo gordo para que nada más le cortaran el dedo gordo? ¿Y por qué perdió la pierna completa? Aquí te voy a decir una cosa bien importante. Sí. Entre el 50 y el 80% de las amputaciones por diabetes son prevenibles. Prevenibles. Podemos evitarlas. ¿De qué manera podemos prevenir? Muy sencillo. Perdóname, aquí tenemos unas imágenes que primero, pues, es grado 0, vemos un pie pues casi normal. Esta es una clasificación que utilizamos dependiendo del grado de profundidad de las lesiones o la severidad de las lesiones. Hay muchas otras clasificaciones. Luego empieza como un puntito abajo del dedo gordo. Exactamente. Y luego este puntito va creciendo, se hace como una llaga. Me afecta ya tejidos más profundos, no solamente piel, sino grasa, ligamentos, tendones, músculo, hueso. Aquí vemos grado 0, grado 1, grado 2, vamos a decir grado 3 ya es una llaga mayor. Aquí el paciente puede ser que ni siquiera se dé cuenta que tiene esto en el pie. Es muy probable. Hay pacientes que te pueden llegar al consultorio con un vidrio clavado en el pie, y no lo sienten. Y no lo sienten. Hay alteraciones en la sensibilidad, que es una de los grandes problemas del por cual el paciente, pues no me di cuenta hasta que se me manchó el calcetín o empezó a oler feo. Con un vidrio clavado. Claro. Y no lo sintieron cuando se les clavó. Una tachuela. Cualquier cosa, por eso a los pacientes les recomendamos que no estén descalzos en casa, claro, porque no sienten. Pisando la alfombra, si hay lo que sea, alguna astilla, lo que sea, se la pueden clavar y no la van a sentir. No te das cuenta hasta que se infecta. Aquí el pie diabético tenemos 3 grandes grupos: el que se infecta, sí, el que no le llega sangre, que se llama isquémico, y aquel que tiene alteraciones en la sensibilidad, que puede empezar a tener deformaciones en las articulaciones y comenzar a tener heridas. Esos son los 3 grandes pies diabéticos que podemos manejar: el infeccioso, el isquémico y el neuropático. Cualquiera de ellos
nos puede llevar a una amputación. Pero insisto, esto puede ser prevenible. ¿Cómo? Muy sencillo. A final de cuentas es un trabajo de equipo, es un trabajo multidisciplinario, pero aquí interviene mucho el paciente. Claro. Solamente el 6% de los pacientes con diabetes tienen un buen control. 6%. Nada. Ahí estamos poquito. hablando que el más del 80 y 94 tantos, no. exactamente, tienen un mal control. ¿Cuál es el buen control de un diabético? Atención, diabéticos. El buen control es un paciente que debe estar en manejo por un internista, por un endocrinólogo, por nosotros, por un ortopedista, por los ortesistas, que son las personas que se encargan de hacer plantillas, ¿no? Oftalmólogos, porque vemos también muchos ciegos por causa de la diabetes, supuesto, nefrólogos, cosa que tiene que ver con los riñones. Exactamente, que son las principales complicaciones de la diabetes. Un paciente, para tener un buen control, necesita estar bajo cuidado de todo este grupo médico. Una cosa bien sencilla, yo les digo a los pacientes: doctor, ¿cómo me puedo cuidar? Tú te acuestas y te asomas a ver cómo están tus pies. Te despiertas y te asomas a ver cómo están tus pies. Esa es la mejor forma de prevenir una amputación. 8 de cada 10 amputaciones hechas en nuestro país es porque no se diagnosticó o fue mal manejada la lesión. Pudieron haberse prevenido. Totalmente. ¿Qué impotencia deben sentir ustedes de amputar una pierna, amputar un pie que se pudo haber evitado? Rescatado. Imagínate, las amputaciones en general por diabetes han generado más amputaciones que todas las guerras que han existido en nuestro mundo. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo cambia la vida de un paciente diabético amputado y no amputado? Porque con diabetes puedes vivir pues muchos años, puedes no morir de diabético. Exactamente, un paciente controlado puede vivir perfectamente bien, controlado. Claro, controlado, pero un paciente sin una pierna, sin dos piernas, un paciente ciego, la va a pasar muy mal. Totalmente. No se va a morir porque no tenga una pierna, pero la calidad de vida es puedes otra. Quedarte ciego, ¿no? Que es que puedes quedar en hemodiálisis o en diálisis por alguna falla renal. Con pérdida de alguna extremidad. Las manos también pueden tener un problema. Es menos frecuente, pero el 10% hablando de pie diabético, también el 10% de esos casos se presenta en las manos. ¿Se pierde sensibilidad también en las manos? Y puede haber necrosis o gangrena. Lo que pasa es que las manos las vemos pues más fácil que los pies. Normalmente no nos asomamos a ver cómo está la planta del pie. Entonces, diabéticos, por favor, de día, amaneciendo y anocheciendo, se asoman Revisión a ver cómo están del los pies. Cuando tengan qué síntomas deben acudir al médico. Bueno, lo ideal sería antes de que aparezca cualquier síntoma. Cualquier alteración en la sensibilidad, es importante revisar a los pacientes. Cualquier cambio en la temperatura, que se sienta fría la extremidad, que exista dolor al caminar, eso se llama claudicación. Oye, doctor, yo caminaba antes, no sé, 5 o 10 cuadras y perfecto, 2, 3 kilómetros sin ningún problema. Hoy camino de aquí a la puerta de la casa y me canso, me duelen las piernas. Eso es un dato que se conoce como claudicación y que me habla de que mis arterias se están tapando, que mis arterias están sufriendo. Que no está llegando suficiente sangre. No está sangre. llegando sangre, no está llegando oxígeno, no están llegando nutrientes, y es donde, si comenzamos también, a los pacientes se les reseca mucho la piel. Una resequedad puede facilitar la formación de una herida. Claro. El guardar humedad entre los dedos también puede generar una herida. Otra recomendación, secarse muy bien los pies después del baño. Y lubricar la piel. Con una buena crema. Totalmente, cualquier crema de uso diario hidratante nos ayuda perfecto para el cuidado del pie. La observación, el cuidado de tus pies son lo más importante para evitar este tipo de cosas. Pero dentro de esos datos de alarma es la claudicación, ese dolor al caminar, que me hace cada vez caminar menos, que yo tenga alteraciones, hay algo que se llama neuropatía, y eso se manifiesta por falta de sensibilidad o por dolores muy característicos, como que me arde, me quema, me pica, me punza. Cuando empezamos a tener ese tipo de cosas, hay que buscar ayuda, ¿no? O tratar de hacerlo antes de que nos aparezcan ese tipo de cosas. Eso sería lo ideal. Así es. ¿La sensibilidad se puede controlar cuando está empezando o se puede evitar antes de que empiece, o tarde o temprano un paciente diabético va a acabar con más o menos se calcula que después de 10 años de ser diabético podemos comenzar con datos de neuropatía, porque la glucosa elevada constantemente con un mal control va destruyendo algo que se llama mielina, que recubre los nervios. Una vez que se pierde eso, es cuando empezamos a tener alteraciones de la sensibilidad, y se calcula que eso aparece más o menos 10 años después de que se hizo el diagnóstico de diabetes. ¿La neuropatía se puede controlar? Se puede manejar, se puede controlar, podemos mejorar los síntomas del paciente, pero no es reversible. Aquí lo ideal es la medicina preventiva. Totalmente. Que como siempre hay que apostarle. Soy diabético,
me tengo que cuidar. Pues sí. Ejercicio. Se calcula que entre el 30 a 40 y tantos % de los pacientes que se cuidan a través del ejercicio, una buena dieta, todo esto, vamos a tener menos probabilidades de ser diabéticos, hasta el 40 y tantos %. Entonces, si tú ya eres diabético, cuídate, haz ejercicio, aliméntate bien. El apoyo del nutriólogo también aquí es muy importante. Por supuesto. Y la revisión. Eso es fundamental aquí. Me platicaba un endocrinólogo, me parece, hablando de este tema de diabetes, que los niños, cuando se les diagnostica la diabetes, lo entienden perfecto y entienden el cambio de vida que deben de tener y lo hacen sin cuestionarse por qué a mí, pobrecita de mí, cómo sufro. Los niños lo hacen porque entienden que es un cambio de vida para seguir viviendo. Y los adultos, yo no sé por qué se ponen ¿verdad que son más difíciles? Somos más difíciles en rebeldía. No puedo comer carbohidratos. Pues ahora mira, ahorita que no me ve el doctor, para que vea que sí puedo. Así es. ¿Qué pasa? El apoyo psicológico también Yo creo que es parte ayudar. fundamental de todo esto, porque sí hay que darle apoyo desde el punto de vista psicológico al paciente, porque no es fácil, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes comer lo otro. Ojo, eso ha cambiado también, ya no es que no lo puedes comer, aprende a comerlo. O sea, sí puedes, pero aprende con una cómo, dieta en qué porciones, en qué proporción. Claro. Y eso, y no todos los días. donde entra el apoyo obvio del endocrinólogo, obvio del nutriólogo, para mejorar ese aspecto. Y el apoyo familiar también me parece que es importante, ¿no? Porque también hay familias que se están comiendo un buñuelo lleno de miel enfrente del paciente diabético. Oigan, cómanse, no vale. Espérense, pues tampoco, también uno tiene su corazoncito. Entonces, la familia es un buen apoyo. Necesitamos aquí, como en cualquier otra enfermedad, el apoyo familiar es súper importante. Un paciente amputado, pues no solamente sufre el paciente, sufre también todo el grupo social que está alrededor de él. Un paciente ciego, que son, o un paciente dializado, donde tengan que realizarse estas diálisis a veces 2 veces al día, no sé cuánto, lavarse 2 veces al día, 4 o 5 veces por semana. O sea, es un trabajo pesado, es un gasto importante. El Seguro Social se calcula que se gasta, fíjate nada más, en diabetes, 87 millones de pesos diarios para atención del paciente. 87 millones de pesos diarios. Para la atención de la diabetes y sus complicaciones. Sí. Es que también, pues es para beneficio de todos, porque usted puede decir, en la casa ni hay diabéticos, ¿a mí qué? Pues sí, ¿a usted qué? Pero si se está gastando el dinero en nada más en diabéticos, 80 y tantos millones diarios, que se pueden aplicar para muchas otras cosas, para muchos otros medicamentos, para preventiva. Claro, pero para eso necesitamos como sociedad entender que cuando nos toca y tenemos... Pues si no puedes comer determinados alimentos, tampoco pasa nada, no se acaba el mundo, ¿no? Yo entiendo que se nos antoja, pero no pasa nada. Y hoy ha cambiado mucho ese aspecto de la dieta, ha cambiado muchísimo. Y hay muchos alimentos para diabéticos, ¿no? Hoy hay saben a dulcecito, pero no tienen... ¿Sirven apoyos. estos sin azúcar? Sí. Los suplementos de dulce, stevia, estas cosas, ¿sí o no? Ayudan. O sea, sí pueden pero no consumirlos. es lo que me va a mejorar por totalmente. supuesto que no, pero sí pueden consumir estos, para eso están hechos estos suplementos de azúcar. Es correcto. ¿En dónde los localizamos? Sabemos que tienen un gran grupo interdisciplinario para que puedan apoyarse. Hoy hablamos de pie diabético, pero bueno, ustedes tienen muchísimas cosas que ven como médicos de cirugía vascular periférica y angiología. Así es. ¿En dónde los encontramos? Estamos ubicados en el Hospital H+, en la Torre 2, quinto piso, consultorio 514, y en el Hospital de Ángeles. Ahí estamos ubicados, somos un grupo de 5 cirujanos vasculares, apoyados obviamente con un grupo de enfermería, que estamos dedicados al manejo de este tipo de enfermedades, este tipo de complicaciones. ¿Qué es lo que más hacen? Más o menos el 70% de nuestra consulta son enfermedades venosas, varices. El otro se reparte ya en problemas arteriales, pie diabético es como nuestro segundo frente, es nuestro segundo mayor número de pacientes. Ojalá que sea el último y ojalá que algún día podamos platicar y decir ya hace años que no atendemos un pie diabético porque el diabético ya tomó conciencia de su enfermedad y no llegó a perder un pie o una pierna. Nos falta mucho para eso. Ay, ¿tú crees? Exponencialmente esto va a la alza. La diabetes sí, por los malos hábitos, pero el crear conciencia también, ¿verdad? Ok. Vamos a crear. Vi la cara así como de, ¿qué quieres que te conteste? Es más complejo. Es un cambio
de mentalidad, es una forma de ser del mexicano que yo no entiendo. Del mexicano y de muchos. Es difícil cambiar hábitos. Es difícil, pero no imposible. ¿Cómo es posible que los niños nos enseñen y son diabéticos? No comen lo que no pueden, lo que no deben. Y los adultos, no sé qué creemos. Y ahora con la pandemia nos hizo un poco peor en algunos casos, porque dicen, ay, como yo no sé si voy a morir mañana, me como lo que quiero. Ay, me fumo las 10 cajetillas.